Galénica, somos ciencia y Nuestro tecnología. siguiente expositor es de la casa, se llama Benjamín Fernández, ustedes ya lo conocen, es tecnólogo médico y actualmente subgerente de la división de ventas llamada Control de Calidad dentro de la empresa Galénica. Benjamín ha desarrollado desde el año 2012 a la fecha un importante trabajo tanto a nivel nacional como internacional en divulgar aspectos referidos a la implementación y el desarrollo del área de calidad para laboratorios clínicos y también últimamente abordando el área food, el área industria, por lo tanto, bueno, y también banco de sangre. Por lo tanto, se ha convertido en uno de los referentes dentro del área nacional para el área de control de calidad, así que damos la bienvenida. Muchas gracias, Benjamín, por hoy día estar contigo y estamos atentos. Ahora tienes el espacio libre para poder presentar tu charla. Te esperamos atentos. Bueno, muchas gracias Marcela y por supuesto por la oportunidad de exponer y también gracias al doctor por la interesante charla. Había muchas preguntas, generó mucho interés. Yo creo que también afecta bastante el hecho de que estamos todos en pandemia y quizás no había tanta interacción con los médicos, entonces es buenísima la instancia. Para facilitar la transmisión voy a cerrar la cámara y voy a publicar la presentación solamente. ¿Ven la presentación en pantalla completa? No se ve. No todavía, Benja, yo veo solo un cuadro negro. Dale un momento, de repente tenemos en este minuto más de 130 conectados, 128. La red puede estar medio saturada. Inténtalo de nuevo. Ya, he vuelto. Me falló el Teams. Y aprovecho de saludar a Víctor Baltasar, que me estaba saludando en el chat, como en varios congresos y actividades en México. Ahora voy de nuevo con la presentación. Esperemos que esta vez no haya problema. Y ahora sí, ¿pueden ver la presentación? Sí. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Disculpen por el problema que tuve, pero bueno, ayer también me ocurrió lo mismo, así que no va a ser ninguna novedad. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito más del tema analítico del laboratorio clínico y de algunos indicadores que se pueden utilizar para ir monitorizando nuestra técnica de hemoglobina glicada a través del tiempo, de manera de estar seguros que estamos contenidos dentro de unos límites permitidos para asegurar la calidad de los resultados. Siempre que nos... ¿Sí? Benja, perdona, pero tengo mensajes en el chat que dicen que no se oye. ¿Puedes bajar y volver a presentar? A lo mejor es un tema principal del compu de este colega o Posiblemente, yo te porque... oigo bien, pero Chuta, indican ahí ya. que no se escucha. Marcela, dicen No que es se algo... oye bien ahora. No sé si tiene que haber sido alguien puntualmente. Espérate, estoy ahí. Sí, vamos a partir de nuevo. Tranqui, Ale. Ya, ahora sí. ¿Están viendo la presentación?
Sí, Benja, sí, claro, Perfecto. Entonces les comentaba, ¿cuál es el compromiso que nosotros, así como los médicos hacen el juramento hipocrático, nosotros en el laboratorio clínico tenemos un compromiso con la calidad sobre el... Benja, dejamos de escucharte. Chicos, denos un momento, no sigan escribiendo en el chat porque ya nos quedó claro que nadie escucha, así que le voy a pedir a Benjamín que vuelva a iniciar la charla. Denos un segundo, algo debe estar pasando. Ya, a ver, vamos por partes. ¿Se escucha el micrófono ahora? Sí, Benja, te escuchamos. Ya. Ahora vamos con la presentación. Ujú. Ya. ¿Ven la presentación también? Yo te veo. Vamos a esperar que todo el mundo diga que sí. Si podemos tener 2 o 3 mensajes que digan que sí. Yo te veo bien y te escucho bien. Listo. Yo Tenemos también. Perfecto. confirmación. Bueno, nuevamente, disculpen por Ah, los sí, se problemas. escucha bien y se ve bien. Gracias, gracias. Disculpen por los problemas técnicos, es del computador, por si acaso no es del internet. Bueno, ahora vamos a continuar entonces. Como les comentaba, ahora nos vamos a ir un poquito más hacia el laboratorio clínico y cómo establecer un nivel de calidad para poder asegurar un compromiso que establecemos los profesionales que trabajamos en el área del laboratorio, que es un poquitito, yo les contaba, que así como los médicos hacen su juramento hipocrático, ¿no es cierto?, de sanar y no hacer daño, nosotros también tenemos una especie de compromiso sobre un objetivo que va de la mano de siempre generar resultados, productos y servicios clínicamente útiles para el cuidado de la salud del paciente. En esta cadena de valor que existe en el sistema de salud, nosotros tenemos, digamos, esta carga y la balanza hacia nuestro lado de determinar cuáles son los atributos que le vamos a asignar a un ensayo para determinar si éste cumple o no con una calidad requerida. Y eso, para que no sea antojadizo o de manera arbitraria, se cita a través de fuentes bibliográficas disponibles que tienen que estar publicadas, las cuales denominamos requisitos de la calidad, traducción literaria del inglés. Y estos requisitos de calidad, ¿qué son? Son simplemente límites o tolerancias de error que se le pueden permitir a un ensayo para que dentro de ese límite sabemos que no se van a invalidar la utilidad clínica de los resultados. Siempre vamos a hablar de que hay un error que hay que permitir, porque estos ensayos, por supuesto, que van a tener un cierto nivel de error o de equivocación, pero nosotros los vamos a atajar dentro de unos límites definidos. Entonces, estas guías o referencias donde nosotros podemos obtener requisitos de la calidad, existen 3 grupos. Están aquellos que son netamente de decisiones clínicas o médicas. Luego hay otro grupito denominado variabilidad biológica, que es el que tiene más conocimiento o está más socializado, ¿no es cierto? Y en un lugar o tercera categoría tenemos aquellos que están estudiados de manera regulatoria en distintos países y que considera la calidad metrológica de los ensayos por sobre otras cosas. De esa forma tenemos estos 3 grupos que se actualizaron en el año 2014. Antes de eso era distinto la forma como se agrupaban. Y esto nos permite tener distintas fuentes para obtener errores máximos aceptables. Este número que nosotros vamos a ir a buscar, estas referencias de errores máximos aceptables metrológicos dentro del laboratorio, van a ser expresados generalmente como un error máximo permitido, o ETA. Pero el desafío que tenemos los laboratorios clínicos cada vez más, de manera más frecuente, es tomar ese requisito de calidad completo y empezar a presupuestarlo en distintas partes. De alguna otra forma sabemos que en un laboratorio clínico vamos a tener siempre un error aleatorio y por otro lado un error sistemático.
el error aleatorio o imprecisión también conocido, y un error sistemático que va a estar asociado a los desajustes o sesgos que vayan apareciendo en estas técnicas de medición. Entonces, ¿qué se hace? Se toma este requisito que aparece en la bibliografía y yo, además de trabajarlo completo, voy a presupuestarlo y voy a dejar un porcentaje para error aleatorio, para mantenerlo contenido, y un porcentaje máximo de ese requisito para error sistemático. Esto, si lo vemos de manera numérica para que sea más sencillo, supongamos que yo encontré una referencia de requisito de calidad. En este caso, si fuese hemoglobina glicada, es muy parecido al valor de Rayleigh, que es de 10%. Yo tendría entonces que, a mi imprecisión, establecerle un techo máximo de error de 2,5% como coeficiente de variación, y si yo hago una medición de sesgo o de error sistemático, el límite analítico para ese error sistemático va a ser de 5%. Con este presupuesto, que es el presupuesto básico, que garantiza una métrica de desempeño mínima, yo puedo empezar a trabajar para empezar a mantener contenido en mi ensayo dentro de estas especificaciones. Ahora, vayámonos a un escenario muy exigente. Como estamos hablando de hemoglobina glicada, y vamos a hablar hay muchos requisitos disponibles, pero nos podemos ir específicamente a uno, que es el requisito que utiliza la NGCP, que es el programa de estandarización de hemoglobina glicada, para calificación de laboratorios que están postulando una certificación. Ese requisito es de 5% de tolerancia entre una diferencia de un valor estándar, digamos, que establece un laboratorio de referencia a nivel 1, y el laboratorio postulante. Ese es el error máximo que se le permite. Este 5% es un 5% analítico, no 5% de hemoglobina glicada. Vale decir que si la hemoglobina glicada fuese de 5, me están permitiendo un valor mucho más chiquitito, no de 5% directo. Entonces, si yo tomo este 5% de error, recuerden, es 5% de error y no de hemoglobina glicada directo, el porcentaje sobre el valor, yo puedo empezar a trabajarlo para presupuestarlo. Entonces, este 5% lo voy a trabajar como un CD máximo de 1.25 y un sesgo de 2.5 como máximo. O sea, estoy tomando el requisito, lo estoy presupuestando para error aleatorio y error sistemático, y consideren que ya visualmente estos números se ven bastante exigentes si tomáramos esta referencia, ¿no es cierto? Que es una de las que están disponibles dentro de un grupo que hay publicadas. Ahora, ¿por qué 25 y 50 y no 50 y 50? ¿O por qué de esa forma? Bueno, uno de los indicadores que tenemos que utilizar nosotros para asegurar una buena calidad de resultados y un riesgo mínimo se llama la métrica sigma. Métrica originada inicialmente en la industria de la balística y después se llevó a la industria automotriz, que básicamente lo que te muestra esta métrica en grandes palabras es cuántas veces eres capaz de alojar el error analítico que tienes dentro de un requisito. Entonces, mientras más veces yo sea capaz de alojar mi error analítico dentro de un requisito, significa que mi error es pequeño, por lo tanto tengo mucha confianza de que el resultado va a salir contenido dentro de un límite. Esta métrica sigma escalada en cuanto a defectos por millón de oportunidades significa que una métrica, por ejemplo, de sigma de 1, que es un sigma bajo, significa que yo estoy cometiendo 691 errores, 691.000 errores por cada millón de oportunidades o millón de mediciones en este caso. Entonces es una métrica bajísima, es de muy bajo desempeño. Y si me voy a un estándar más grande, por ejemplo una métrica sigma de 6, o sea que el resultado de la fórmula que se calcula la métrica sigma resulta en un número alto, un número 6 o más grande o 5, fíjense que baja mucho el error y el riesgo porque voy a tener apenas 3,4 errores por millón de oportunidades. O sea, esto es una métrica sigma parecida a los vuelos aeronáuticos, que tienen muy baja probabilidad de accidente, y una métrica mucho más baja sería parecido al transporte de las maletas, donde obviamente yo voy a llegar vivo al otro país, pero posiblemente me pierdan la maleta porque trabaja con otra política y con otro nivel de calidad. Lo importante es el vuelo. Aquí es lo mismo, lo importante es la calidad del ensayo, por lo tanto voy a tratar de buscar la métrica sigma lo más alta posible. La fórmula que da respuesta a la métrica sigma es muy sencilla, está derivada de la fórmula de la industria, pero obviamente le agregamos el componente del sesgo, que es este error constante que puede aparecer y que nos desplaza las mediciones en una dirección, hacia arriba positivo o hacia abajo negativo, y la fórmula es el requisito que nosotros estamos utilizando, menos ese sesgo que está medido o calculado, vamos a mostrarlo prácticamente cómo se hace, dividido entre la imprecisión del método. Entonces ya la métrica sigma me dice que la imprecisión es lo más crítico. Tengo que tener la imprecisión lo más pequeña posible para tener una buena métrica sigma. Porque la imprecisión es como la incertidumbre de alguna forma del ensayo. Es una de las componentes de la incertidumbre, pero es el que pesa más. Por eso que la fórmula lo castiga mucho y debe estar lo más contenido posible. Entonces si hacemos el ejercicio con el presupuesto que armamos antes, de tomar el 5% y presupuestarlo con
un máximo para imprecisión y un máximo para sesgo, y esos números los reemplazamos en la fórmula que ven ustedes en la presentación, se darán cuenta que si yo utilizo máximo un 2,5% para sesgo, acá, y máximo un 1,25 para imprecisión, si yo esta fórmula la desarrollo, me va a dar un número 2. Entonces ese es el origen de este presupuesto. Asegurar como mínimo una meta sigma de 2, que desde los libros publicados en el año 2010 por el Dr. Westgard, que se establece como el sigma mínimo. Ojalá fuese más grande, pero hay que poner un piso, y el piso clínico que se utiliza es el sigma de 2. De ahí hacia arriba, sigmas menores a 2 no son clínicamente útiles, por lo tanto es casi como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, no puedo trabajar con métricas sigmas menores. Entonces, el sigma de 2, por supuesto que tiene un riesgo alto y por supuesto que tiene también una tasa de error alta, es cerca de un 30%, pero de igual forma es el mínimo que está, digamos, estandarizado o armonizado. Entonces, si nosotros queremos establecer un requisito, tomar un requisito de calidad, hacerle seguimiento y decir que estamos cumpliendo con un nivel de calidad, esto hay que hacerlo a través de algunas herramientas o indicadores. Lo otro que quiero agregar, que lo dije pero parece que se cortó el audio al principio, es que hoy en día la gran mayoría de los métodos disponibles en el mercado, su calibrador tiene los valores asignados a través de un método trazable a la NGCP. Vale decir que las técnicas de hemoglobina glicada están todas muy armonizadas en cuanto al valor asignado al calibrador, pero la calidad analítica de los distintos métodos es muy distinta. O sea, no podemos comparar una técnica quizá turbidimétrica, que va a tener un nivel de imprecisión X, con una técnica, por ejemplo, como HPLC, que va a tener una precisión mucho más alta y por lo tanto le va a dar mucho más confiabilidad al ensayo a lo largo del tiempo. Por eso que, si bien está todo trazado a la NGCP a través de los valores del calibrador, lo cual es digamos, es algo muy positivo, los médicos que trabajen con hormona y marcadores tumorales se darán cuenta que la armonización es muy baja, o sea, casi que cada proveedor tiene su propio valor asignado a calibrador. Acá no, acá está muy bien armonizado, pero las calidades analíticas son muy distintas. Entonces, si yo en mi laboratorio participo de un programa de comparación interlaboratorio, yo voy a ser capaz de obtener datos de imprecisión propia y también voy a ser capaz de obtener medias con las cuales compararme para estudiar el otro error que tenemos en el laboratorio, que es el error sistemático o sesgo. Entonces acá le estoy colocando un pantallazo de un interlaboratorio en el cual está participando una plataforma analítica de HPLC y su grupo de comparación. ¿En qué nos tenemos que fijar? En este caso particular, si nos vamos a los datos del laboratorio, veremos que el coeficiente de variación que está teniendo este laboratorio de manera mensual, que es el que revisamos analíticamente, el coeficiente de variación mensual, está dentro del límite que habíamos definido. Esto es una revisión visual, aquí no estamos cuantificando. Acá tenemos un techo, que es 1.25, y yo, on the fly, como dicen, o al voleo, reviso inmediatamente si mi número de coeficiente de variación está o no dentro de ese requisito. Entonces es una primera aproximación a cómo yo sé si estoy o no trabajando con un sigma de mínimo de 2, de ahí hacia arriba. Lo segundo que tengo que hacer es en este interlaboratorio, que son estos programas en los cuales yo participo, en este caso es un programa interlaboratorio de Bio-Rad, yo también voy a poder obtener el valor de la media acumulada de los laboratorios que están participando con mi misma tecnología y el mismo lote de material control. Entonces, ¿qué tengo yo? Una media o un valor asignado con el cual compararme. Si nosotros tomamos el valor de mi laboratorio, que es acá, 5.52, y lo comparo con el valor acumulado del grupo par, para ese mismo material control y misma tecnología que estoy utilizando yo, tengo una media con la cual hacer un cálculo de sesgo. Lo mismo para la segunda concentración, que es cercana a 10%, lo mismo, tengo la media del laboratorio y tengo la media acumulada del grupo par. Entonces, si utilizo esta fórmula muy sencilla, que es básicamente convertir la diferencia entre los dos valores en un porcentaje, media del laboratorio menos media de referencia, dividido por media de referencia por 100, puedo hacer un cálculo en el cual voy a calcular, valga la redundancia, los dos sesgos que tengo disponibles en este momento. Entonces, ¿ese número por sí solo significa algo? No, es un número aislado que está flotando ahí en mi cálculo, que no significa nada por sí mismo, pero antes en la presentación habíamos establecido también un techo para el error sistemático. Y en este caso habíamos dicho que iba a ser la mitad del requisito que habíamos tomado como referencia. En el caso del ejemplo, NGCP 5%. Por lo tanto, yo aquí me doy cuenta que la desviación o el error sistemático que encontré en la concentración baja está dentro de ese requisito,
y el error sistemático que encontré en la concentración más elevada también está dentro de ese techo. Entonces, mi imprecisión está contenida dentro del requisito a través del presupuesto del error, y mi sesgo o error sistemático también está contenido dentro del límite que coloqué. Por lo tanto, yo a ojo sé que tengo un sigma mucho más grande que 2. Ya sé que voy a partir desde una buena base. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Combinar los errores. Ya que calculamos un coeficiente de variación, en realidad no lo calculamos, me lo entrego directamente el interlaboratorio propio, y también tengo una estimación del sesgo, que también me lo entrega el interlaboratorio. Si yo completo la fórmula del sigma, me voy a dar cuenta que para el nivel 1 y para el nivel 2 voy a poder calcular este indicador y vamos a ver los resultados que ocurrieron en este caso. Entonces, para el nivel 1, que generalmente por ser una concentración más baja tiende a ser más desafiante para las plataformas de medición, se obtuvo una métrica sigma de 5, que es muy buena, una métrica sigma de alto desempeño. Y para el nivel 2, la otra concentración, se obtuvo una métrica sigma de 10,2. Eso ya es casi como un sobre estándar, o sea, tiene un desempeño de clase mundial, pero la técnica de seguridad dice que hay que quedarse siempre en el peor escenario. Por lo tanto, esto es una recomendación también publicada tanto en la C24 como en los libros del Dr. Westgard, quedarse siempre en el escenario más cauteloso. Por lo tanto, voy a tomar como referencia el sigma de 5. Y el sigma de 5 va a ser el sigma de mi método en este caso. Por lo tanto, si me voy a mi escala de errores por defecto defectos por millón de oportunidad respecto a la métrica sigma, me daré cuenta que en este laboratorio que estoy trabajando, en el peor de los casos voy a cometer 233 errores por cada millón de mediciones. Esto es una estimación estadística que tiene incluso un empeoramiento estadístico para darle más seguridad al cálculo. Por lo tanto, el error es casi cero. Es cercano a cero, asíntota por supuesto, pero cercano a cero. Y de esa forma yo puedo trabajar con mucha más seguridad y estar alineado con las políticas de este requisito. Otra cosa que me garantiza a mí un sigma tan bueno es que si que en algún momento yo me quiero presentar a una certificación internacional por esta misma asociación, la NGCP, lo más probable es que si yo mantengo este nivel de métrica sigma entre 5 y 6, lo más probable es que me vaya excelente en esa evaluación y no tenga problemas para calificar como laboratorio certificado. Por el contrario, si yo no vigilo esto de manera rutinaria y quizá estoy utilizando otra referencia o a lo mejor no lo estoy vigilando de manera continua, es probable que en el momento de la evaluación tenga algunos problemas porque puede que se me esté escapando algún parámetro y no lo logré detectar a tiempo. Esa es una parte que es el control interno, pero al mismo tiempo se recomienda participar de una evaluación externa de la calidad. Y en esta evaluación externa lo que yo busco un poco es que, además de que son muestras ciegas, que yo no sé cuánto es lo que están midiendo, cuál es el valor asignado, también tengo que entender que los valores que me van a ir entregando están bastante variados dentro de las posibilidades. Vamos a tomar valores cercanos a 5, otros van a ser cercanos a 8, 9, y en base a eso yo voy a poder graficar a través del tiempo cómo me ha ido en mi evaluación. Pero ¿qué es importante del control de calidad externo? Además del Z, que ustedes saben, todos los que participen en programas de evaluación externa de la calidad, sabrán que a uno lo evalúan por el Z-score o puntaje Z, que es un estadígrafo de posición central, en donde si se mantiene dentro de 2, valores de 2 y más 2, significa que yo estoy dentro del 95% del grupo. Si se mantiene fuera de ese límite, puede que alcance a estar dentro de la colita más lejana del grupo, y si supera el valor de 3 o de menos 3, significa que me salí del grupo, o sea que mi dato fue casi un aberrante estadístico. Pero esto no deja de ser estadística. El Z-score es un indicador estadístico que me utilizan para evaluarme, para ver qué tan normal estoy respecto del grupo con el que me estoy comparando y si mi dato es normal o si es aberrante. Pero lo que a nosotros nos interesa, como laboratorios clínicos, además del Z, que netamente estadístico, es un indicador de posición central dentro de una distribución gaussiana, lo que yo quiero es ver cuál es el error clínico que yo tengo dentro de este ensayo. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo yo? En cada encuesta que me llegue, cada resultado que me llegue de control externo, todos los programas, sea este que es ECAS, sea RICAS, CAP o incluso del Instituto de Salud Pública también, me entrega la desviación porcentual. Esa desviación porcentual o desvío relativo porcentual es el error de medida. Es la diferencia entre la medición que yo hice versus las mediciones que hizo un grupo con el que me voy a comparar. Por lo tanto, aquí tengo que aplicar el mismo criterio que aplicaría la NGCP si ellos fueran un laboratorio de referencia. Vale decir, no superar el 5%, o sea, el requisito completo. ¿Por qué? Porque esto no es un sesgo, tampoco es imprecisión,
Esto es un error de medida. Y el error de medida combina tanto error aleatorio como sistemático de una manera que es difícil de predecir a priori. Por lo tanto, lo que se aplica es el requisito completo. Y este análisis, que también el software de ECAS lo hace automático, aquí yo lo estoy haciendo manual, me compara contra el porcentaje y si se fijan, el error de medida de este laboratorio fue menor al 0,8%, siendo que la tolerancia máxima de error era de 5%. Entonces esta muestra, además de ser estadísticamente muy normal, o sea, está muy dentro del límite y del grupo de comparación, al mismo tiempo clínicamente está validada, o sea, esa muestra se reportó con calidad. Si hubiese sido un paciente al que yo después puedo saber cuál es la hemoglobina glicada que tenía, y estoy dentro de este límite, es lo mismo que decir que ese paciente yo sé que lo cuidé y que el resultado que le entregué está dentro de lo definido. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Ya cerrando, primero que todo, en hemoglobina glicada, donde queremos hacer en algunos casos seguimiento y en algunos casos que es difícil que escalemos a eso, pero ¿quién dice si en un futuro no lo hacemos? Hacer diagnóstico también con hemoglobina glicada. ¿Qué necesitamos nosotros? Mantener siempre nuestro coeficiente de variación muy controlado. ¿Cómo lo hago? Primero que todo, haciendo verificaciones analíticas, protocolos de verificación, y luego, para el continuo del tiempo, aplicar ojalá un control estadístico interno de la calidad. O sea, mantener un control con la media y el desvío estándar bien asignado, aplicar las reglas que corresponden y entender cuáles son los límites de imprecisión que tengo que asignarle. Y para el sesgo, lo mismo. Necesito yo tener un interlaboratorio para ir viendo qué tan parejo estoy respecto a un grupo de comparación, si me estoy desajustando, poder recalibrar o hacer ajustes necesarios para caer dentro de ese grupo de comparación. Y con el control externo a través del tiempo y combinando varias encuestas o varias evaluaciones, también puedo establecer un valor de error sistemático. En el caso de la evaluación puntual, voy a estar evaluando la inexactitud a través del error de medida y por lo tanto si está contenida dentro del requisito, significa que cumplimos con lo especificado. Bueno, tuve que hacerlo lo más rápido posible, disculpen, pero espero que les haya parecido de interés y si tienen alguna duda o consulta, no sé cómo estamos con la hora, la pueden hacer a través del chat y nos van comentando. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. Siempre es muy bueno recibir un refresh respecto de cómo manejar el sistema de gestión de calidad, especialmente para este analito que es tan importante, ya lo conversamos en la sesión anterior. Dice, bueno, Daniela Burgueño dice, a pesar de la hora que Benjamín no se apure porque ese tema es muy importante para los tecnólogos médicos. Tengo mensajes nuevos, estoy leyendo más preguntas a medida el chat me indica. Eric Calzada te manda felicitaciones. Estoy buscando más preguntas, si alguno puso alguna pregunta, por favor enviarla de nuevo. Yo mientras tanto se refresca, digamos, el chat con las consultas que te quieran hacer, Benjamín. Tú decías ahí en la presentación respecto del analito hemoglobina 1C, actualmente sirve como para seguimiento y monitoreo del paciente diabético. Nuestro kit, tanto de Variant Turbo como de 10 y como de 100, ya tiene certificación FDA para hacer diagnóstico. Por lo tanto, si en nuestro país las guías clínicas en algún momento cambian respecto de este analito solamente como seguimiento y se puede empezar a hacer diagnóstico con una hemoglobina glicada o dos hemoglobinas glicadas alteradas, nuestro test ya está validado para eso. Así que solamente estamos esperando el cambio en las guías clínicas. Acá hay una pregunta de Víctor Baltasar, dice, ¿hay un porcentaje de error, te lo voy a leer así nomás, dice porcentaje TA de la ADA o alguna, se movió, o alguna asociación médica? Bueno, si consideramos que la NGCP como tal es un consenso, digamos, también llevado por participantes del área médica, sería la referencia de más alto nivel que tenemos. La ADA tiene requisitos más para glucosa, en este caso como referencia. Igual tengo que revisar, porque aunque ustedes no lo crean, publicaciones están apareciendo, pero muchas en estos días, lo cual es bueno. Parece que la pandemia nos ayudó para estar revisando bibliografía y están apareciendo muchas publicaciones, sobre todo en Europa. Por lo tanto, a priori no te podría decir que la ADA, que es norteamericana, por supuesto, que no ha dicho nada sobre la glucosa, porque ellos tienen CLIA también para regular la glucosa, o sea, perdón, la hemoglobina glicada. Pero sí sé que tienen un requisito para glucosa. No me acuerdo si era 7 o 6%, que también es bastante exigente, si se ponen a pensar, si lo comparamos con
con CLIA, con otras referencias más manejadas como RILI o RCPA, etc., se toman las cosas en serio y ponen requisitos bastante exigentes. Pero para hemoglobina glicada que yo maneje en este momento, no estoy seguro. Tendría que volver a revisarla. La última revisión que hice no había de este analito en particular a través de la ADA. Gracias, Súper bien. Víctor, por la pregunta. Nuevamente, otra pregunta dice, ¿cuándo debemos considerar la alarma 8-X u 8-X en el control de calidad interno y qué medidas debo tomar? Uy, esa pregunta es muy buena porque la 8X es una de las reglas que menos nos gusta. Yo particularmente... Se ve la cámara, ¿cierto? Sí. Sí, te vemos. Yo particularmente la 8X es una de las reglas que no me gustan, pero eso de no me gusta no tiene mucho cabida en la ciencia. El dato, como dicen, el dato mata relato. Y si el desempeño analítico es malo, es bajo, digamos, sí me va a aparecer esa regla para utilizarla. Si es menor a 3, por ejemplo, un sigma bien bajo, me va a obligar a utilizarla. Y lamentablemente la regla 8X lo que me dice a mí es que durante 8 datos consecutivos no he podido cruzar la media. Vale decir que mi media se quedó pegada en alguno de los lados. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Revisar si ese sesgo que apareció, que puede ser muy chiquitito o puede ser un poquito más grande, revisar cómo está respecto al interlaboratorio. Por ejemplo, el día de hoy día detecto el desplazamiento porque la regla se me activa, 8X. ¿Qué lata esa regla, cierto? Así un dolor de cabeza, porque es muy sensible. O sea, se demora varios días en aparecer, pero detecta errores muy chiquititos. Entonces, yo voy a tomar esos 8 datos que aparecieron, los voy a promediar, y ese promedio lo voy a comparar con el interlaboratorio. ¿Qué voy a obtener ahí? Un sesgo de una media pequeña, de 8 datos. ¿Ese sesgo tendrá algún requisito para ver si está correcto o no? Por supuesto, si yo tengo un requisito de la calidad definido, la mitad de ese requisito es el requisito para el error sistemático, por lo tanto, si ese sesgo que está apareciendo, si no supera ese límite, yo ya con ese dato podría con seguridad reasignar la media. ¿Por qué? Porque mi coeficiente de variación no varía con estos desplazamientos, simplemente varía la media. Entonces, como yo tengo mi coeficiente de variación contenido, está atajado, y ahora me apareció un error sistemático, lo puedo calcular, y si está dentro de los límites especificados, yo podría reasignar la media. Ahora, ¿qué pasa en el caso contrario? Hago el estudio del sesgo, y ese número que aparece supera mi requisito para el error sistemático. En ese caso no puedo llegar y reasignar la media y seguir trabajando. Tendré que investigar. A lo mejor calibré mal, pasó algo con la temperatura, quizá la columna se instaló de manera incorrecta si fuese un HPLC, si fuese una técnica turbidimétrica, a lo mejor también tiene que ver con la estabilidad del reactivo, etc. Pero básicamente me voy por el lado sistemático. Cosas que sean sistemáticas. Lotes, calibraciones, temperatura. ¿Ya? Voltaje, lo dudaría, eso genera más error aleatorio. Entonces, por eso que podemos investigar desde ese punto de vista y tratar de averiguar qué nos pasó si que nos dio un error demasiado alto. Gracias, Benja. Mira, Joana Cortés pregunta, bueno, entre medio hay hartas felicitaciones, muchas gracias, excelente presentación. Gracias. Joana Cortés indica, ¿cuál es tu observación respecto a diagnóstico por HPLC o por electroforesis capilar? ¿De diagnóstico? Sí, dice respecto a diagnóstico por HPLC o electroforesis capilar. Bueno, como comentó Marcela hace poquito, lo que manejamos nosotros es que al menos los kits de Bio-Rad... la técnica. Sí, ahí dice... ¿Cómo anda la técnica clínicamente? Uh-huh. Bien, mira, la ventaja de los equipos que tienen un sistema de pipeteo o de medición único es que tú puedes de manera muy sencilla contener un coeficiente de variación y un sesgo porque vas a calcularlo en un elemento de medición, digamos, un sistema de medición. La electroforesis capilar, el desafío que presenta es que tiene varios canales de medición, entonces tendrías que hacer este trabajo en cada uno de esos canales de medición, porque la muestra del paciente va a caer de manera aleatoria, o mejor dicho, no es aleatoria, está programado dentro del equipo, va a caer en alguno de esos canales, por lo tanto yo tendría que asegurarme que cada uno de ellos cumple con la calidad requerida. Entonces, más allá que podamos o no tener números buenos o no, lo importante es cómo se implementa el control de calidad en esa plataforma. Y lo ideal es hacerlo de esa forma, como te comento, o sea, estudiar cada uno de los elementos de medición como si fuesen un equipo, porque al final es un carril de medición independiente. Pero yo diría que estamos hablando del estándar alto. Tanto capilar como HPLC son un estándar, digamos, A. Y después tenemos las otras metodologías que son más de tipo turbidimétrica. Entonces, es un buen escenario. Por lo tanto, ya de base se va a tener una consistencia mucho más alta en los ensayos.
Dice Francisco, muchas gracias, felicidades doctor, felicidades Benja. Además de los ejercicios de verificación, ¿con qué frecuencia o bien tras qué eventos es recomendable comprobar la linealidad de los ensayos para 1C? ¿Cuántos puntos de concentración vale la pena verificar? Buena pregunta, es una audiencia preparada. Sí, justamente Así me he bien. Los intervalos de medición, sí, para efectos de acreditación y digamos, de la parte documental, bastaría una vez que la técnica se implementó, pero es una información que nos puede ocultar, digamos, datos, si yo no lo hago periódicamente, ideal una vez al año como mínimo. Esto es una recomendación simplemente. ¿Por qué? Bueno, dependiendo del estándar, por supuesto, si yo me acredito bajo ciertas políticas, como, no sé, por el Colegio Americano de Patólogos, me va a exigir que hagan la linealidad cada cierto tiempo. Ahí estoy frito, digamos, lo tengo que hacer sí o sí. Pero si no estoy acreditado bajo esa normativa y lo estoy haciendo como una iniciativa, digamos, propia de calidad, es interesante utilizar materiales que ya están estandarizados. Nosotros tenemos, de hecho, kit de linealidad para hemoglobina glicada, para plataformas de HPLC de Biorad, y te entregan 6 concentraciones en las cuales tú puedes estudiar cómo estaría la diferencia porcentual en cada uno de estos valores. Por lo tanto, sería bueno hacerlo al menos una vez al año, y después de un cambio fuerte, por ejemplo, alguna calibración o algún aviso de un cambio quizá en el tipo de columna, o cambio de lote, un salto muy fuerte en los lotes, desde un número pequeño a un número muy grande. Así que generalmente eso incluye algunas variaciones en la fabricación, y ahí sería bueno implementar la linealidad, pero entrega mucha información que el control interno puede no estarme mostrando, y que el control externo me lo va a mostrar, pero al cierre de ciclo. O sea, si yo tengo un control externo de la calidad bien armado y participo anualmente, a fin de año yo también voy a tener una estimación del error del intervalo de medición. Pero la linealidad la puedo hacer en un día, en un momento rápido. Esa es la ventaja. Si tengo una duda ahora, estoy en junio, no voy a esperar hasta diciembre para tener mi estudio de linealidad, por lo tanto lo puedo hacer en ese momento. Pero sí, es muy buena pregunta. En hemoglobina glicada es bastante interesante estudiar qué está pasando en todas las concentraciones y no solamente en las más cercanas al valor de decisión, que sería cercano a 6, 7. Súper, gracias Benja. Una pregunta también bastante interesante dice, dada la variabilidad de los resultados observados, los porcentajes de coeficiente de variación, en estos últimos 8 años en el programa de evaluación externo de calidad del Instituto de Salud Pública, por el momento no es posible recomendar el nivel de hemoglobina 1C como criterio de diagnóstico exclusivo en el país para todos los equipos y metodologías existentes. Sin perjuicio del anterior, las metodologías HPLC e inmunoensayo han logrado valores de coeficiente de variación menores al 5%, por lo que actualmente sí se aplican estas metodologías. Es posible considerar el uso de hemoglobina 1C como criterio en el diagnóstico de diabetes. Dada la variabilidad de los resultados observados en los porcentajes de coeficiente de variación en estos últimos... ya, es lo mismo. Sí. Esto lo indica, bueno, Paola Peregrini, del Instituto de Salud Pública. Claro, esa consulta es muy buena y también muy avanzada, porque hay información que ha sido revisada a través del tiempo. Y en realidad el problema es que, como yo les comentaba al inicio, lo que sí está armonizado, y muy bien armonizado... dice que no es consulta, es comentario. Es comentario, sí, es comentario. Lo que está muy bien armonizado, tal como dice en este caso Paola, está muy bien armonizado lo que es el valor asignado al calibrador. Si ustedes revisan los insertos de cualquier ensayo, sea inmunológico, HPLC, capilaridad, etc., lo revisan, se van a dar cuenta que el calibrador está trazado a la NGCP. Entonces, eso habla solamente de la armonización del valor asignado, pero luego la variación y la imprecisión que tiene cada una de las marcas y plataformas es bastante distinta. Por lo tanto, lo que dice Paola Pellegrini está en lo correcto. O sea, colocar una regla para todos los equipamientos sería muy difícil, porque todavía hay mucha diferencia entre las tecnologías. Eso lamentablemente nos va a tener quizá por mucho tiempo, como la famosa creatinina, que ha estado expuesta en congresos durante 15 años sobre la estandarización de cuál es el método. Bueno, tenemos un tema parecido con la diabetes, con la hemoglobina glicada. Y es que todavía hay mucha variación en la imprecisión, sobre todo de los distintos ensayos. Entonces, si yo los meto todos en un paquetito, me aparece una incertidumbre, pero gigante. Así que sí, yo diría que sí, es verdad que estamos un poquito lejos de una armonización en cuanto a la calidad analítica. Sí, ya está armonizada
el valor asignado al calibrador. Eso es indiscutible, pero la variación analítica es muy distinta dependiendo de cada plataforma. Entonces, quizá podría salir una guía asociada a una metodología en particular. Sería como lo que se pudiese hacer, pero eso tampoco clínicamente es complicado. Decirle a un médico, mire, si en su laboratorio utilizan esta metodología, esta es la recomendación. Sería, digamos, muy sui generis. Complejo de Entonces, interpretar para cada médico, ¿no? claro, claro, y al final el médico no se mete mucho en estar revisando necesariamente qué tecnología utiliza cada laboratorio. Perfecto, fue una publicación Dice reciente. Paola que hay una publicación en enero del 2021 para revisar. Sí. Probablemente sea parte de nuestra. Y esa publicación, cada uno búsquela y revísela, si se fijan, reafirma lo que se ha venido diciendo hace mucho tiempo. O sea, todavía hay mucha variación. Súper. No veo más preguntas. Bueno, además de comentarios, la última que quizás podemos leer es de Víctor Baltasar. Dice, saliéndome un poco del tema, la trazabilidad metrológica en el caso de los estándares para el D10. ¿Es un material por convención internacional? ¿Qué relación hay entre la trazabilidad metrológica de los calibradores para hemoglobina 1C y el programa de estandarización de la NGSP? Claro, los valores asignados son a través de un ente. En este caso, esa es la cadena de trazabilidad, está asociada directamente a la NGSP. La NGSP se encargó de asignarle el valor, a través de sus laboratorios, por supuesto, y cada fabricante tiene que tomar esa referencia y asignarle el valor respecto a ese estándar. Entonces, sí, es una cadena de trazabilidad buena, por supuesto, pero está asociada a un referente. Ese es el que correspondería en este caso. Muchas gracias por la pregunta, Víctor. Sí, lee harto Víctor Baltasar, sí, lo conozco hace tiempo. Ah, maravilloso. Bueno, vamos a dar por terminada esta sesión. Les agradecemos a todos su tiempo, las preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Hay una última pregunta que acaba de entrar, pero nos están pidiendo que cerremos. Yo no sé, Benjamín, si tienes 2 segundos para leerla. Sí, O te podemos la hago hacerlo como... llegar a tu chat. Dice, en los últimos reportes consolidados del PQISP 2019, entre paréntesis 2020 no hubo por pandemia, no hay suficiente evidencia del uso de metodología de electroforesis capilar. Habría que considerar programas de evaluación externa internacionales. Exactamente. Recuerden que si uno se basa en los lineamientos de la ISO 15189 y no tengo disponible un control externo local, tendría que irme a una referencia externa, buscar algún otro control externo de otra, digamos, de otro origen, y si no hay, que no es el caso, porque hay, pero si no hubiese, tendría que yo que generar una especie de interlaboratorio local con otros laboratorios y hacer una intercomparación. Entonces, en este caso, claro, puedes irte a un CAP, a un RICAS, a un ECAS, en el caso que el instituto no haya generado un interlaboratorio en ese momento. Pero claro, puedes ir te puedes ir moviendo distintos programas de control externo en base al que tiene la mayor cantidad de participantes de tu metodología, para que puedas trabajar contra grupo par y no contra método, que puede ser un poco complicado, a pesar que, claro, tampoco vas a ir a método porque va a ser el único que tiene capilaridad. O sea, el trofesis capilar tendrías que irte ya a todos los laboratorios y ahí vas a entrar en el grupo de lo que es inmunoensayo, con técnica inmunológica en realidad, con HPLC y los que hayan de electroforesis capilar. Entonces sí, en ese caso, por ese periodo de tiempo, tendrías que irte a un control externo hasta que de vuelta aparezca el programa local y ahí te vuelves a sumar. Para que no te quedes sin control externo, porque eso sería el peor de los escenarios. Bueno, muchas gracias, Benjamín, muchas gracias a todos por su tiempo y por permitirnos acompañarnos ya en este tercer día de congreso, en un horario extralaboral. Sabemos que están cansados, que ya quieren ir a descansar y a hacer actividades fuera de lo que tiene que ver con lo laboral. Vamos a continuar mañana a partir de las 18 horas con otra actividad que tiene que ver con control de calidad de nuestra empresa. Y al final de la semana les comento que van a recibir un correo con una breve encuesta que va a permitir mejorar y evaluar nuestra actividad a fin de poder satisfacer sus necesidades de mejor manera. Así que todos sus comentarios son súper bienvenidos.
Los vamos a estar esperando y muchas gracias nuevamente por su asistencia, por su compañía, por sus comentarios y por sus preguntas. Un abrazo a todos y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, que